Mire, por quinta ocasión, miles de catrinas se preparan para recorrer las calles de la ciudad. Esta es la historia. El próximo domingo 21 de octubre, la Ciudad de México será testigo de la quinta edición de la Mega Procesión de Catrinas, actividad que en comparación con otros años, este 2018 busca duplicar el número de asistentes. Este año estamos esperando más de 60,000 personas. El año pasado, según el conteo de gobierno, a los números del gobierno, tuvimos un aproximado de 32,000 personas. El objetivo del evento es rescatar y preservar la auténtica tradición mexicana del festejo del Día de Muertos, y por ello, en su quinta edición la Mega Procesión de Catrinas contará con la participación de 18 divertidos contingentes. Vamos a tener prehispánicos, los trajes típicos, como bien pueden ver. Tenemos las catrinas tradicionales de posada. Vamos a tener contingente de novias y novios, quinceañeras, etcétera, motociclistas, ciclistas, patinadores y demás. Y para que todos los asistentes se involucren con el evento, desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde del próximo domingo 21 de octubre, se instalarán 14 módulos de maquillaje. Estarán ubicados en Avenida Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora. Se ha recreado de manera positiva una tradición que parecía condenada a los museos. La Mega Procesión de Catrinas iniciará en punto de las 6 de la tarde del próximo domingo y concluirá en Palacio de Bellas Artes, un evento al que todos los capitalinos están invitados. Con imágenes de Andrés Brito, Eric Pinto, 21 Noticias.